Buenas noches, tengan todos bienvenidos de nuevo a nuestra sección de lectura, hoy con el documento 112, la sobrevivencia de la personalidad. Y entonces, antes de comenzar su lectura, vamos a dar un momento para que pongamos esta actividad en presencia de nuestro Padre. Muy bien, entonces voy a compartir para dar inicio al documento. La sobrevivencia de la personalidad. Los planetas evolucionarios son las esferas del origen humano, los mundos iniciales de la carrera mortal ascendente. Urantia es tu punto de partida. Aquí tú y tu ajustador del pensamiento divino os combináis en una única, perdón, aquí tú y tu ajustador del pensamiento divino os combináis en una unión temporal. Has recibido el don de una guía perfecta. Por lo tanto, si corres la carrera del tiempo con sinceridad y ganas la meta final de la fe, la recompensa de las edades será tuya. Estarás eternamente unido con tu ajustador residente, de que arriba dice una unión temporal por el momento, y finalmente será eternamente unido. Pero hay una condición: si corres la carrera del tiempo con sinceridad y ganas la meta final de la fe. Allí empezarás tu vida real, la vida de ascensión, de la cual tu estado mortal presente es tan solo el vestíbulo. Luego comenzaréis vuestra misión exaltada y progresiva como finalistas en la eternidad que se extiende ante vosotros. Estamos en un vestíbulo como esta gráfica, como en la sala, y posteriormente entonces empezamos a ascender por la eternidad que se extiende ante todos nosotros. Y a través de todas estas edades y etapas sucesivas de crecimiento evolucionario, existe una parte de ti que permanece absolutamente inalterada. Y esa es la personalidad. La permanencia, que es la personalidad, en presencia del cambio que vamos a ir teniendo a medida que avanzamos. Todo va cambiando, pero la personalidad es, dice allí, permanece absolutamente inalterada. Aunque sería presuntuoso intentar definir la personalidad, puede resultar útil un recuento de algunas de las cosas que se conocen sobre la personalidad. Uno, la personalidad es esa cualidad en la realidad donada por el Padre Universal mismo o por el actor conjunto que actúa en nombre del Padre. Dos, cualquier sistema viviente de energía que incluya la mente o el espíritu puede recibir este don. Tres, no está totalmente sujeta, ¿no? La personalidad no está totalmente sujeta a las cadenas de la causación antecedente. Es relativamente creadora o co-creadora. Cuando la reciben las criaturas materiales evolucionarias, como nosotros, hace que el espíritu anhele el dominio de la energía materia a través de la mediación de la mente. 5. La personalidad, aunque no tiene identidad, puede unificar la identidad de cualquier sistema viviente de energía. 6. Tan solo revela respuestas cualitativas al circuito de personalidad, en contraste con las tres energías que muestran respuestas tanto cualitativas como cuantitativas a la gravedad. 7. La personalidad es inalterable en presencia del cambio. 8. Puede dar un don a Dios, dedicación del libre albedrío a hacer la voluntad de Dios, ¿no? La personalidad puede darle ese regalo a Dios, dedicarse por
razón del libre albedrío, a hacer su voluntad. 9. Se caracteriza por la moralidad, conciencia de la relatividad de las relaciones con otras personas, discierne los niveles de conducta y discrimina selectivamente entre ellos. 10. La personalidad es única, absolutamente única. Es única en el tiempo y en el espacio. Es única en la eternidad y en el paraíso. Es única cuando se la recibe como don. No hay duplicados. Es única durante cada momento de la existencia. Es única en relación a Dios. Él no tiene favoritos, pero tampoco las suma entre sí porque no son sumables. Son asociables, pero no totalizables. 11. La personalidad responde directamente a la presencia de otras personalidades. 12. Es la cosa singular que se puede agregar al espíritu, ilustrando así la primacía del Padre en relación con el Hijo. La mente no necesita ser agregada al espíritu. 13. La personalidad puede sobrevivir a la muerte mortal con identidad en el alma sobreviviente. El ajustador y la personalidad son inalterables. La relación entre ellos en el alma no es sino cambio, evolución continuada. Y si este cambio, crecimiento, cesara, el alma cesaría. 14. La personalidad es consciente en forma única del tiempo. Y esto es algo distinto de la percepción del tiempo que tienen la mente o el espíritu. Entonces vemos cómo a manera de introducción, pues este revelador nos da esos 14 puntos. Tengo que reconocer que hay dos o tres que no es que entienda muy bien, pero los demás están claros, definiéndonos lo que es, o por lo menos dándonos a entender lo que es personalidad. Si alguien tiene algún comentario Pues yo, o si me lo alguna permite, sí. pregunta. Sí, Me, claro, me- Javier, adelante. me gustaría hacer un comentario porque este tema es sumamente importante. Y muchas veces leyendo estas cosas se pierde uno el fondo, ¿no? Y a ver, con un ejemplo sencillo lo vamos a ver, porque este tema es reincidente, sale en muchísimas reuniones. Vamos a ver, la personalidad no, alguien que dice, es que mi personalidad es así, o la personalidad de esa persona es de otra forma. Eso no es la personalidad, eso es la forma de ser de cada uno. Son los gustos, las sensaciones, la forma que uno entiende el mundo, no es la personalidad. Y la personalidad, como hemos leído aquí, tampoco es la identidad, no es la identidad. Entonces, ¿qué es la personalidad? La personalidad son tres patas, es un taburete que tiene tres patas. Uno es la singularidad. La singularidad significa que no existen dos seres iguales en todo el cosmos. Todos somos diferentes, completamente diferentes. Somos singulares. Primera pata. Segunda pata, tiene capacidad de libre albedrío, de voluntad. Es decir, la personalidad permite el libre albedrío del ser, el poder decidir, tomar una decisión, incluso en contra de uno mismo. Y la tercera pata es la autoconsciencia. Eres capaz de estar en este mundo y verlo, y ver al mundo desde tu interior. Eres autoconsciente de que vives. Ese es el don del Padre y es un don perfecto. Todos tenemos un don del Padre, tenemos dos cosas, el ajustado del pensamiento y la personalidad. La personalidad es perfecta. Por muy malvado que seas, tu personalidad es perfecta. Y ahora, además de ese concepto de personalidad, que repito, es la singularidad, el libre albedrío y la autoconsciencia, ese pack, que es un pack único e indivisible, para formar la identidad del ser, ¿cómo se forma? Cada uno de nosotros tenemos un yo material, ese yo soy Javier, yo soy Luis, yo soy Valdemar, yo soy José Luis, ese yo material que tenemos, que ese yo sí que va cambiando y va tomando, cuando ese yo material se une al atributo del don de la personalidad, se genera la identidad. Perdonad, no me quiero explayar más. Sí, no. Gracias, Javier. Sí, de hecho, muchas de esas cosas que acaba de comentar se van a leer más adelante en otros numerales. Sí, Siller. Hermanito Javier, yo le preguntaría, gusto en saludarlos. Este, ¿Cómo puede definir de otra manera el yo material
Octavio, es una palabra. El yo material es el ego. Muy bien, muy bien. Gracias. Vamos a continuar porque muchas cosas es, de hecho, el documento todo trata de este tema. Así que los dejo ahora con Luis para el numeral siguiente. 1. La personalidad y la realidad. El Padre Universal otorga la personalidad a sus criaturas como un don potencialmente eterno. Tal don divino está destinado a funcionar en numerosos niveles y en situaciones universales sucesivas que van desde lo finito, más bajo, a lo absonito más elevado, aún hasta los límites de lo absoluto. La personalidad funciona pues en tres planes cósmicos o en tres fases universales. 1. El estado de ubicación. La personalidad funciona con igual eficiencia en el universo local, en el superuniverso y en el universo central. 2. Estado de significado. La personalidad funciona eficazmente en los niveles de lo finito, lo absoluto y aún junto a los límites de lo absoluto. 3. Estado de valor. La personalidad se puede realizar experiencialmente en los reinos progresivos de lo material, lo morontial y lo espiritual. La personalidad tiene una gama perfeccionada de actuación dimensional cósmica. Las dimensiones de la personalidad finita son tres y son funcionales a grandes rasgos como sigue. La longitud representa la dirección y naturaleza de la progresión, movimiento a través del espacio y según el tiempo, lo que es la evolución. 2. La profundidad vertical comprende los impulsos y actitudes del organismo, los variados niveles de autorrealización y el fenómeno general de reacción al medio ambiente. 3. La amplitud comprende el campo del dominio de la coordinación, la asociación y la organización del yo. El tipo de personalidad que es donado a los mortales urantianos tiene una potencialidad de 7 dimensiones de autoexpresión o realización de la persona. Estos fenómenos dimensionales son realizables como 3 en el nivel finito, 3 en el nivel absónito y 1 en el nivel absoluto. En los niveles subabsolutos, esta dimensión séptima o de la totalidad es experienciable como el hecho de la personalidad. Esta suprema dimensión es un absoluto asociable y aunque no infinito, es dimensionalmente potencial para la penetración subinfinita de lo absoluto. Las dimensiones finitas de la personalidad tienen que ver con la longitud, profundidad y amplitud cósmicas. La longitud indica significado, la profundidad significa valor, la amplitud comprende el discernimiento, la capacidad de experimentar una conciencia indiscutible de la realidad cósmica. En el nivel morontial, todas esas dimensiones finitas del nivel material están grandemente enaltecidas y ciertos nuevos valores dimensionales son realizables. Todas estas experiencias dimensionales ampliadas del nivel morontial se unen maravillosamente con la dimensión suprema, o sea, de la personalidad a través de la influencia de Mota y también por la contribución de las matemáticas morontiales. Se podrían evitar muchos de los problemas experimentados por los mortales en su estudio de la personalidad humana si la criatura finita recordara que los niveles dimensionales y los niveles espirituales no están coordinados en la realización experiencial de la personalidad. La vida es realmente un proceso que tiene lugar entre el organismo, yo, y su medio ambiente. La personalidad imparte el valor de identidad y significados de continuidad a esta asociación organismal ambiental. Así pues, se reconocerá que el fenómeno de la respuesta al estímulo no es un mero proceso mecánico, puesto que la personalidad funciona como un factor en la situación total. Es por siempre verdad que los mecanismos son pasivos en forma innata. Los organismos son inherentemente activos.
La vida física es un proceso que tiene lugar no tanto dentro del organismo como entre el organismo y el medio ambiente. Y cada uno de estos procesos tiende a crear y establecer modelos de reacción organismal a este medio ambiente. Todos estos modelos directivos son altamente influyentes en la selección de las metas. A través de la mediación de la mente, el yo y el medio ambiente establecen un contacto significativo. La habilidad y el consentimiento del organismo de hacer tales contactos significativos con el medio ambiente, respuesta a un impulso, representa la actitud de la personalidad entera. La personalidad no puede funcionar muy bien en aislamiento. El hombre es naturalmente una criatura social. Lo domina el anhelo de pertenecer. Es literalmente verdad que ningún hombre vive para sí. Por el concepto de la personalidad como sentido de la totalidad, pero el concepto de la personalidad como sentido de la totalidad de la criatura viviente y funcionante significa mucho más que la integración de las relaciones. Significa la unificación de todos los factores de la realidad, así como también la coordinación de las relaciones. Las relaciones existen entre dos objetos, pero tres o más objetos resultan en un sistema. Y dicho sistema es mucho más que tan solo una relación ampliada o compleja. Esta distinción es vital porque en un sistema cósmico los miembros individuales no están conectados entre sí, excepto en relación con el todo y a través de la individualidad del todo. En el organismo humano, la suma de sus partes constituye el yo, la individualidad, pero dicho proceso no tiene absolutamente nada que ver con la personalidad, que es el unificador de todos los factores en cuanto se relacionan a las realidades cósmicas. En los agregados las partes se suman, en los sistemas las partes se arreglan. Los sistemas son significativos debido a la organización, a los valores de posición. En un buen sistema, todos los factores están en posición cósmica. En un sistema malo, hay algo que falta o que está desplazado, desarreglado. En el sistema humano, es la personalidad la que unifica todas las actividades y a su vez imparte las cualidades de identidad y creatividad. Okay, aquí ampliamos un poco más lo que estaba hablando Javier. No sé si Javier quiere agregar algo más o si alguno quiere hacer alguna acotación o alguna pregunta. Yo, si lo me permitís, sabéis que tengo Claro. verborrea verbal. Muy Intentar bien. clarificar. Vamos a ver, definida un poco lo que es la personalidad y la identidad, no olvidéis, la identidad es cuando esa personalidad se complementa con el yo, con el yo. Pero fijaros que el yo, vamos a empezar un poco de abajo arriba. Todos sabemos que tenemos un cuerpo bioquímico, ¿de acuerdo? Es nuestro soporte bioquímico en esta realidad material. Este cuerpo tiene un cerebro, tiene nuestra CPU. Y en esa CPU reside la mente. La mente es como el sistema operativo. La mente no es material, es como el sistema operativo, el Windows. ¿De acuerdo? Y esa mente material, en esa mente material la tienen los animales igual que nosotros. Tenemos una misma mente material. En esa mente material reside el yo material. Entonces, los animales tienen su pequeño yo también. Tienen su pequeño, le llamamos personalidad, pero tienen su yo material. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos están diciendo los reveladores es que nosotros somos unos seres muy especiales porque tenemos el don de la personalidad. Y entonces, cuando ese yo material, que es mi ego, lo que me identifica con mis características especiales, lo junto al don de la personalidad, me convierto en un ser, digamos, que ya posiblemente pueda ser trascendente. No seré trascendente hasta que no me fusione con mi ajustador, pero ya tengo esa capacidad. No nos olvidemos que dentro del universo existen muchos seres con su yo material, pero que no tienen personalidad. Son maquinales, son seres maquinales. Entonces, para que nos hagamos una idea, somos un recipiente, un cuerpo, que tiene una mente material y dentro de esa mente material existe nuestro yo material, nuestro ego. Nos regalan el don de la personalidad, que es la singularidad, la capacidad de libre albedrío y la autoconciencia.
Y cuando se suma con mi yo material, con mi ego, en evolución, que es el que, porque la personalidad no evoluciona, es fija, siempre, es absoluta. Pero mi ego personal sí que evoluciona. A base de la experiencia y mis deseos va evolucionando. Cuando se junta esa personalidad con mi yo, con mi ego, se forma la identidad. Ya tenemos nombre y apellidos, ¿de acuerdo? Pero somos seres que aún no somos, eso puede pasar a nivel material, puede pasar a nivel morondial. La única diferencia entre el nivel material y el nivel morondial es que nuestra mente y nuestro cuerpo estarán con otras características bioquímicas, 100 elementos más, ¿de acuerdo? Y es morondial. Y cuando pasemos a un cuerpo espiritual, tendremos un cuerpo espiritual y una mente espiritual, porque la personalidad necesita necesariamente de una mente. Esa mente puede ser espiritual, mononcial o material, pero se necesita. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Octavio, dinos. Hermanito, me gusta su interpretación, pero sabe que no acabo de entender de dónde sale el ego, el yo. No sé si me explico. ¿Dónde nace o cuándo llega a uno? En el momento que naces, en el momento que naces. El yo viene con nosotros cuando somos Entonces, seres animales, con nuestra mente, dentro de todos los procesos mentales. ¿Qué son los procesos mentales? Los que nos permiten pensar, analizar, ecualizar las cosas. Hay algo que no es divino, que es puramente material, que es el ego, es mi entonces yo, llega dentro de la mi yo. personalidad, va ¿Perdón? dentro de la personalidad. No, 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 no. Vamos a ver, lo vuelvo a repetir. La personalidad son tres conceptos: singularidad, capacidad de libre albedrío y autoconsciencia. No tiene que ver nada. Entonces, ese material que es el que evoluciona, que es el que cada vez va aumentando en valores, hay un momento que se une a la personalidad, ese yo material se une a la personalidad y se genera un concepto que es la identidad. ¿Y ese quién lo da? La identidad, hombre, la No, identidad se, con, el ego, ese quién lo da, el espíritu Hombre, infinito. O... nuestra madre celestial, cuando te crea el cuerpo y la mente, dentro de la mente va tu yo material. Nuestra madre Entonces, divina es la que nos da ese yo material. entonces puede decir que entra con la chispa cuando inicia tu vida, Sí, sí, yo particularmente eso es lo que yo creo, ¿eh? Que con la cuando el chispa momento que de te da la vida. chispa de la vida, Ok. te crea una mente que la pone ya en funcionamiento y en ese momento tú tienes una mente material, y esa mente material es diferente de cada uno de nosotros, uno será más listo, otro más tonto y tal, tal, y todos vienen con un yo material, con un ego. Ok. Así lo entiendo yo, ¿eh? Pero sigo diciendo que puedo estar perfectamente equivocado, ¿eh? No, pero está bien, gracias. Entonces, continuamos con el próximo numeral. Gracias, Luis. 2. El yo. En cuanto al estudio del yo, es útil recordar lo siguiente. Primero, los sistemas físicos son subordinados. Segundo, los sistemas intelectuales son coordinados. Tercero, la personalidad es superordenada. Cuarto, la fuerza espiritual interior es potencialmente directiva. En todos los conceptos del yo, es necesario reconocer que el hecho de la vida viene primero y su evaluación o interpretación llega más tarde. El niño humano primero vive y posteriormente, cuando ya no es tan niño, piensa sobre su vivir y analiza lo que ha sido su vida. En la economía cósmica, el discernimiento precede a la previsión. El hecho universal de Dios, que se vuelve hombre, ha cambiado para siempre todos los significados y ha alterado todos los valores de la personalidad humana. En el verdadero sentido de la palabra, el amor connota respeto mutuo de personalidades enteras, sean estas humanas o divinas, o humanas y divinas. Las partes del yo pueden funcionar de muchas maneras, pensando, sintiendo, deseando, pero solo los atributos coordinados de la personalidad entera están enfocados en la acción inteligente y todos estos poderes están asociados con la dote espiritual de la mente mortal,
cuando un ser humano sincera y altruísticamente ama a otro ser, humano o divino. Todos los conceptos humanos sobre la realidad están basados en la suposición de que la personalidad humana es real. Todos los conceptos sobre las realidades superhumanas están basados en la experiencia de la personalidad humana con y en las realidades cósmicas de ciertas entidades espirituales y personalidades divinas asociadas. Todo lo que no es espiritual en la experiencia humana, salvo la personalidad, es un medio para conseguir un fin. Toda verdadera relación del hombre mortal con otras personas, humanas o divinas, es un fin en sí misma. Y una comunión así con la personalidad de la deidad es la meta eterna de la ascensión por el universo. La posesión de la personalidad identifica al hombre como ser espiritual, puesto que la unidad del yo y la autoconciencia de la personalidad son dotes del mundo supermaterial. El hecho mismo de que un mortal materialista pueda negar la existencia de las realidades supermateriales demuestra en sí mismo y por sí mismo que la síntesis espiritual y la conciencia cósmica están presentes y funcionando en su mente humana. Existe una gran laguna cósmica entre la materia y el pensamiento, y esta laguna es inmensurablemente mayor entre la mente material y el amor espiritual. No se puede explicar la conciencia, y aún menos la autoconciencia, por ninguna teoría de asociación electrónica mecanicista o de fenómeno materialista de la energía. A medida que la mente persigue la realidad en su último análisis, la materia se desvanece para los sentidos materiales, pero puede aún permanecer real en la mente. Cuando el discernimiento espiritual persigue esa realidad que permanece después de la desaparición de la materia y la persigue hasta su último análisis, esta se desvanece de la mente, pero el discernimiento del espíritu aún puede percibir las realidades cósmicas y valores supremos de una naturaleza espiritual. De tal manera, la ciencia da paso a la filosofía, mientras que la filosofía debe rendirse a las conclusiones inherentes a la experiencia espiritual genuina. El pensamiento se rinde a la sabiduría, y la sabiduría se pierde en la adoración esclarecida y reflexiva. En la ciencia, el yo humano observa el mundo material. La filosofía es la observación de esta observación del mundo material. La religión, la verdadera experiencia espiritual, es la realización experiencial de la realidad cósmica, de la observación de toda esta síntesis relativa de los materiales de energía del tiempo y del espacio. Construir una filosofía del universo basada exclusivamente en el materialismo es ignorar el hecho de que todas las cosas materiales son concebidas inicialmente como reales en la experiencia de la conciencia humana. El observador no puede ser lo observado. La evaluación exige cierto grado de trascendencia de la cosa que está siendo evaluada. Con el tiempo, el pensamiento lleva a la sabiduría y la sabiduría conduce a la adoración. En la eternidad, la adoración conduce a la sabiduría y la sabiduría resulta en la finalidad del pensamiento. La posibilidad de la unificación del ser evolutivo es inherente a las cualidades de sus factores constitutivos, las energías básicas, los tejidos principales, el supercontrol químico fundamental, las ideas supremas, los motivos supremos, los objetivos supremos y el espíritu divino del don del paraíso, el secreto de la autoconciencia de la naturaleza espiritual humana. El propósito de la evolución cósmica consiste en adquirir la unidad de la personalidad a través de un dominio cada vez mayor del espíritu de una respuesta
volitiva a la enseñanza y conducción del ajustador del pensamiento. Se caracteriza la personalidad, tanto humana como superhumana, por una cualidad cósmica inherente que puede llamarse la evolución del dominio, la expansión del control tanto del yo como del medio ambiente. Una personalidad ascendente, otrora humana, pasa a través de dos grandes fases de dominio volitivo en aumento sobre el yo en el universo. Primera, la experiencia pre-finalista o buscadora de Dios mediante una mayor autorrealización a través de una técnica de expansión y actualización de la identidad juntamente con la solución de los problemas cósmicos y el consiguiente dominio del universo. Segunda, la experiencia post-finalista o reveladora de Dios, de la expansión creadora de autorrealización a través de la revelación del Ser Supremo, de la experiencia a las inteligencias que buscan a Dios y que aún no han logrado los niveles divinos de la semejanza con Dios. Las personalidades descendentes logran experiencias análogas a través de sus varias aventuras universales, al tratar de ampliar su capacidad de determinar y ejecutar las voluntades divinas de las deidades suprema, última y absoluta. El yo material, la entidad del ego en la identidad humana, depende durante su vida física de la función continua del vehículo material de la vida, de la existencia continua, del equilibrio inestable de energías e intelecto, que en Urantia, a todo ese proceso, se le ha dado el nombre de vida. Pero el yo de valor de supervivencia, el yo que puede trascender la experiencia de la muerte, tan solo evoluciona mediante el establecimiento de una transferencia potencial del asiento de la identidad de la personalidad evolutiva desde el vehículo transitorio de la vida, el cuerpo material, al vehículo de naturaleza más duradera e inmortal del alma morontial y aún más allá, a aquellos niveles en los que el alma se infunde de realidad espiritual y eventualmente logra el estado de la misma. Esta transferencia misma a partir de la asociación material a la identificación morontial se efectúa mediante la sinceridad, persistencia y firmeza de las decisiones de la criatura humana que busca a Dios. Entonces, el último párrafo es el que realmente para mí resume todo porque da a entender cómo el yo material, ese ego, pues muere, cumple su función aquí, hace lo que puede aquí en esta vida, pero trasciende, es el yo morontial, que viene siendo el alma, en realidad. Ese es el yo morontial que pasa a seguir su proceso más allá, ¿verdad? Si Javier Lo nos quiere pone comentar algo más. clarísimamente. El último, Carlos lo pone, dice, el yo es la identidad del ego. Ujú. Es la identidad del ego, está clarísimo. Todos los animales, todos los seres humanos tenemos un yo y un ego que viene, pero que es puramente material, que no tiene dura. Si no tuviéramos el don de la personalidad ni nuestra chispa divina, cuando muriera el cuerpo físico, moriría el cerebro y moriría la mente y moriría ese yo. Esa identidad material moriría. De hecho, los animales tienen una identidad material, que es ese pequeño ego, tienen su pequeña personalidad, no esa personalidad de la que hemos hablado. Y fijaros una cosa importante, que aquí, ¿qué diferencia existe, por ejemplo, entre una persona que no cree y algunos de los que estamos aquí presentes que sí creemos? Todos tienen su ajustado del pensamiento, todos tienen su personalidad, todos tienen su mente y todos tienen su yo. Luego, ¿qué diferencia hay? La única diferencia es que los que creen, el regalo de la fe lo hemos asumido. Es decir, cuando el ajustado del pensamiento nos inspira a esa mente, a ese yo material humildemente acepta el regalo de la fe. Y en el momento que acepta el regalo de la fe, se pone en sintonía con el ajustado del pensamiento. Y todo lo que el ajustado del pensamiento le susurra a ese ego, a ese yo personal, le hace caso, le susurra, lo pone en marcha y empieza a obtener
lo que llamamos los valores del espíritu. Empieza a evolucionar ese yo material, ese yo soy, ese yo le diría al hombre, yo soy, pero ese yo soy material, ese yo soy material en evolución. Evoluciona porque escucha a su ajustador del pensamiento, a su chispa divina. El ateo no quiere escucharlo, no acepta el regalo de la fe y no lo escucha. Y entonces no puede evolucionar. Y sin fe no se puede evolucionar. Puede ser muy buena persona, puede ser, pero no evoluciona a nivel espiritual. Y eso es lo que nos distingue un poco entre una persona que es atea y una persona que tiene fe. Ok, vamos a Ahora, continuar entonces pues, con Claudio, por favor, adelante. 3. El fenómeno de la muerte. Los urantianos generalmente conocen un solo tipo de muerte, la cesación física de las energías vitales. Pero en cuanto a la supervivencia de la personalidad, existen en realidad tres tipos de muerte. Uno, la muerte espiritual, la muerte del alma. Ocurre cuando el hombre mortal rechaza finalmente la supervivencia, si ha sido pronunciado espiritualmente insolvente, morontialmente en bancarrota. En la opinión conjunta del ajustador y del serafín sobreviviente, una vez que se haya registrado dicho consejo coordinado en Ubersa y después de que los sensores y sus asociados reflectores han verificado estos hallazgos, los gobernantes de Orbontón ordenan la liberación inmediata del monitor residente. Pero esta liberación del ajustador de ninguna manera afecta los deberes del serafín personal o del grupo en cuanto a ese individuo abandonado por el ajustador. Este tipo de muerte es el final en su significación, a pesar de la continuación temporal de las energías vivientes de los mecanismos físicos y mentales. Desde el punto de vista cósmico, este mortal ya está muerto. La vida que continúa indica meramente la persistencia del impulso material de las energías cósmicas. 2. La muerte intelectual, muerte de la mente. Cuando los circuitos vitales del ministerio ayudante más elevado se interrumpen por las aberraciones del intelecto o por la destrucción parcial del mecanismo del cerebro, si estas condiciones pasan a cierto punto crítico de irreparabilidad, se libera inmediatamente el ajustador residente para partir hacia Divinington. En los registros universales, una personalidad mortal se considera muerta cuando los circuitos esenciales de la mente de la acción volitiva humana han sido destruidos. Nuevamente, esta es la muerte, a pesar de que la función continuada de los mecanismos vivientes del cuerpo físico, el cuerpo menos la mente volitiva, ya no es humano, pero de acuerdo con la selección previa de la voluntad humana, el alma de dicho individuo puede sobrevivir. 3. La muerte física, muerte del cuerpo y de la mente. Cuando la muerte sobrecoge a un ser humano, el ajustador permanece en la citadela de la mente hasta que ésta cesa su función como mecanismo inteligente. Más o menos en el momento de que las energías medibles del cerebro cesan sus pulsaciones rítmicas vitales. Después de esta disolución, el ajustador se despide de la mente, que se desvanece sin ceremonia, tal como entrara en ella años atrás, y procede a Divinington vía Ubersa. Después de la muerte, el cuerpo material retorna al mundo elemental del cual se derivó. Pero persisten dos factores no materiales de la personalidad sobreviviente. El ajustador del pensamiento preexistente, con la transcripción de la memoria de la carrera mortal, se dirige a Divinington. Al mismo tiempo,
el alma morontial inmortal del humano fallecido permanece en custodia del guardián del destino. Estas fases y forma del alma, estas fórmulas de identidad anteriormente cinéticas, pero en este momento estáticas, son esenciales para la repersonalización en los mundos morontiales. Y es la reunión del ajustador con el alma la que vuelve a constituir la personalidad sobreviviente, la que te devuelve conciencia al tiempo del despertar morontial. Para los que no tienen guardianes seráficos personales, los custodios del grupo efectúan fiel y eficientemente el mismo servicio de mantenimiento seguro de la identidad y resurrección de la personalidad. Los serafines son indispensables para volver a reunir la personalidad. En el momento de la muerte, el ajustador de pensamiento pierde temporalmente la personalidad, pero no la identidad. El sujeto humano pierde temporalmente la identidad, pero no la personalidad. En los mundos de estancia, ambos se reúnen en manifestación eterna. Un ajustador del pensamiento que haya partido no vuelve jamás a la tierra como el ser en el cual residiera anteriormente. Personalidad no se manifiesta jamás sin la voluntad humana, y un ser humano desajustadorizado no manifiesta jamás después de la muerte una identidad activa ni establece comunicación alguna con los seres vivos de la tierra. Estas almas desajustadorizadas están total y absolutamente inconscientes durante el sueño largo o corto de la muerte. No pueden haber exhibición alguna de ningún tipo de personalidad ni habilidad de comunicación con las personalidades hasta que haya completado la supervivencia. Aquellos que se van a los mundos de estancia no se les permite enviar mensajes a sus seres queridos. Es política de todos los universos prohibir dicha comunicación durante el periodo de la dispensación corriente. Bueno, creo que dentro de todo fue bastante claro. ¿Hay algún comentario? Si no, en todo caso, seguimos. 4. Los ajustadores después de la muerte. Cuando ocurre la muerte, sea esta de naturaleza material, intelectual o espiritual, el ajustador se despide de su anfitrión mortal y parte hacia Divinity. Desde las sedes centrales del universo local y los superuniversos se hace un contacto reflexivo con los supervisores de ambos gobiernos y el monitor se registra ausente por el mismo número que indicó su ingreso en los dominios del tiempo. De alguna manera no plenamente comprendida, los sensores universales, allá abajo puse un numerito ahí, abajo pongo un poquito para que recuerden quiénes son los sensores universales. Ellos se encargan un poco del juicio, vamos a decir. Es un gran grupo de personalidades que hacen lo que nosotros conoceríamos como un juicio, que realmente es una evaluación. Y los sensores universales forman parte de ese grupo. De alguna manera no plenamente comprendida, los sensores universales son capaces de apoderarse de un epítome. Epítome, ahí está abajo también puse que es eso. Es como un resumen de la vida de la persona, ¿no? De la vida humana, tal como se incorpora en la transcripción duplicada del ajustador de los valores espirituales y significados morontiales de la mente en la que residió. O sea, lleva una copia de todas las experiencias valiosas de la persona en donde vivió ese ajustador. Los sensores pueden apoderarse de la versión preparada por el ajustador sobre el carácter de supervivencia del humano fallecido y sus cualidades espirituales. Y todos estos datos, juntamente con los registros seráficos, están disponibles para ser presentados al tiempo de la adjudicación del individuo correspondiente.
También se utiliza esta información para confirmar aquellos mandatos superuniversales que posibilitan en ciertos seres ascendentes comiencen inmediatamente su carrera mortal en el momento de su disolución mortal para proceder en los mundos de estancia antes de la terminación formal de una dispensación planetaria. Fíjense que aquí no todo el mundo, como dice la gente, no murió y ya está con el Padre, no, no todo el mundo tiene eso. Parece que lo normal es que espere una dispensación. Solamente hay unos seres que tienen por su desarrollo espiritual, ¿verdad? Logran lo que es la resurrección inmediata. Dice, después de la muerte física, excepto en los individuos trasladados de entre los vivientes. Aquí hay otro concepto. En la Biblia hay personajes, nombra personajes de seres que no murieron, sino que desaparecieron, ¿no? Se debe tratar de esta gente. O sea que hay personas que se pueden ir estando sin pasar por la muerte. El ajustador liberado va inmediatamente a su esfera hogareña de divinito. Los detalles de lo que ocurre en ese mundo durante el tiempo en que se aguarda la reparación misma del mortal sobreviviente dependen principalmente de si el ser humano asciende a los mundos de estancia por su propio derecho universal o aguarda un llamado dispensacional de los supervivientes durmientes de una edad planetaria. Si el mortal asociado pertenece a un grupo que será personalizado al fin de una dispensación, o sea, es un ajustador de una persona que murió pero que no va a resucitar inmediatamente. ¿Qué pasa con el ajustador en ese tiempo? El ajustador no retornará inmediatamente al mundo de estancia del sistema previo de su servicio, sino que a su discreción entrará en uno de los siguientes encargos temporales. 1. Se incorpora a las filas de los monitores desaparecidos para un servicio no revelado. 2. Será asignado por un periodo a la observación del régimen del paraíso. Será incorporado en una de las muchas academias de capacitación en Divinity. 4. Será asignado por un periodo como estudiante observador en una de las otras 6 esferas sagradas que constituyen el circuito del Padre de los mundos del paraíso. 5. Será asignado al servicio de mensajería de los ajustadores personalizados. 6. Será nombrado instructor asociado en las escuelas de Diviniton dedicadas a la capacitación de los monitores pertenecientes al grupo virgen. 7. Se le encargará la selección de un grupo de mundos en los cuales posiblemente podría servir en el caso de que existan causas razonables para creer que el socio humano pueda haber rechazado la supervivencia. Si al sobrecogerte la muerte has alcanzado el tercer círculo, vamos a poner ahí abajito para que pusimos una nota para refrescar, esto lo vimos en el documento 110, que es haber alcanzado el tercer círculo. No sé si lo baja para que lo ubiquemos allí. El tercer ciclo psíquico se refiere a un nivel de desarrollo espiritual y mental que implica la integración de la personalidad y la mente. Este círculo está asociado con la capacidad de reconocer y comprender la realidad espiritual, así como para establecer una conexión más profunda con el universo y con Dios. A medida que se avanza en los círculos psíquicos, se busca una mayor armonía y un entendimiento más profundo de la existencia. Entonces, para más información, podemos ver eso en el documento 110. Los círculos de estos psíquicos o de la mente van del 7 al 1, y donde el 1 es lo máximo y el 7 es lo más básico, ¿no? Entonces, necesitamos llegar a estar en el tercer círculo al menos, en la mitad, ¿ok? Cuando nos llega a la mente, has alcanzado el tercer círculo o un reino más alto y por lo tanto se te ha asignado un guardián personal de destino, y si éste certifica incondicionalmente que la transcripción final del resumen del carácter de supervivencia presentado por el ajustador, y si tanto el serafín como el ajustador concuerdan esencialmente en cada artículo de su registro y recomendaciones de vida, si los sensores universales y sus asociados reflexivos en UVERSA confirman estos datos y los hacen sin reservas ni dudas,
En tal caso, los ancianos de los días envían el mandato de posición avanzada por los circuitos de comunicación de Salvington y con este mandato los tribunales del soberano de Nevadón decretarán el pasaje inmediato del alma sobreviviente a las salas de resurrección de los mundos de estancia. Entonces, fíjense todos los por donde tiene que pasar la verificación. Fíjense que esto no es lo que creyó, se consideró después el juicio final que tiene que tener que pasar, no realmente es una evaluación donde se mide para que puedas pasar al siguiente nivel, para que puedas resucitar inmediatamente y no tengas que esperar. Si el individuo humano sobrevive sin atraso, o sea, que resucita de una vez, el ajustador, así se me ha dicho, se registra en Divinington, procede a la presencia paradisíaca del Padre Universal, vuelve inmediatamente y es abrazado por ajustadores personalizados del superuniverso y del universo local de asignación. Recibe el reconocimiento de jefe de monitores personalizados de Divinington y luego inmediatamente pasa a la realización de la transición de la identidad, siendo convocado desde allí en el tercer periodo y habiéndose preparado en el mundo de estancia la forma real de personalización para la recepción del alma sobreviviente del mortal terrestre, tal como el guardián del destino lo ha proyectado. Entonces, fíjense que es interesante todo el proceso que hay inmediatamente cuando morimos. Primero hay una evaluación, unos resucitan inmediatamente o al tercer día, pues más o menos como nos los mostró Jesús en su vida. Él lo hizo en este mundo, nosotros no volvemos a la vida en este mundo, sino en los mundos de estancia. O, como pasará a muchos, tendrán que esperar una dispensación. Está, pienso yo, está bastante claro. No sé si alguno quiere hacer un comentario, pero Solamente un comentario rapidísimo porque es importante el sí, hecho de que ningún ser que muere está en fase, o está durmiendo, o está esperando el milenio, está esperando la resurrección milenaria, o resucita el tercer día. Pero en ambos casos, ninguno vuelve a la tierra, en nuestro caso a la tierra, para hablar con los padres, con los hijos familiares. y tal. El espiritismo es un rollo. Y después, nos dicen en el libro antes que algunos pueden volver, pero a otros mundos dentro del mismo universo local. Nunca al mundo de procedencia. Y eso es importante que lo tengamos claro, porque nos encontramos con muchos hermanos que pertenecen a los grupos espíritas y que creen permanentemente que pueden estar en contacto con los muertos y tal. Es solamente una reflexión, nada más. Muy bien. Seguimos entonces con el siguiente numeral. 5. La supervivencia del yo humano. El yo es una realidad cósmica, ya sea en forma material, morontial o espiritual. La actualidad de lo personal es el don del Padre Universal que actúa por sí mismo o a través de sus múltiples agencias universales. Decir que un ser es personal es reconocer la individualización relativa de tal ser dentro del organismo cósmico. El cosmos viviente es un agregado integrado casi infinito de unidades reales, todas las cuales están relativamente sujetas al destino del todo, pero se han dotado a los que son personales en una real elección de aceptación de destino o de rechazo de destino. Lo que proviene del Padre es como el Padre eterno, y esto es igualmente cierto en la personalidad, que Dios otorga su propia elección libre, como ocurre con el ajustador de pensamiento, un fragmento real de Dios. La personalidad del hombre es eterna, pero cuando a la identidad es una realidad eterna condicionada, habiendo aparecido en respuesta a la voluntad del Padre, la personalidad
alcanzará el destino de deidad. Pero el hombre debe elegir si estará o no presente en el momento del logro de tal destino. Si no se realiza dicha elección, la personalidad alcanza la deidad experiencial directamente, volviéndose parte del Ser Supremo. El ciclo está predestinado, pero la participación del hombre en él es facultativo, personal y experiencial. La identidad mortal es una condición transitoria de tiempo y vida en el universo. Es real solo en cuanto la personalidad elige volverse un fenómeno universal permanente. Esta es la diferencia esencial entre el hombre y un sistema de energía. El sistema de energía debe continuar, no tiene elección, pero el hombre es responsable de la determinación de su propio destino. El ajustador es verdaderamente el camino al paraíso, pero el hombre mismo debe tomar ese camino por su propia decisión, por su elección del libre albedrío. Los seres humanos poseen identidad solo en el sentido material. Estas cualidades del yo son expresadas por la mente material al funcionar en el sistema de energía del intelecto. Cuando se dice que el hombre tiene identidad, se reconoce que él posee un circuito mental que ha sido colocado en subordinación a las acciones y elecciones de la voluntad de la personalidad humana. Pero esta es una manifestación material y puramente temporal. Del mismo modo que el embrión humano es una etapa transitoria, parasitaria de la vida humana. Los seres humanos, desde una perspectiva cósmica, nacen, viven y mueren en un instante relativo del tiempo. No son perdurables, pero la personalidad mortal, por su propia selección, posee el poder de transferir su asiento de identidad del sistema material intelectual pasajero al sistema más elevado del alma mortal, que en asociación con el ajustador de pensamiento es creada como nuevo vehículo para la manifestación de la personalidad. Este mismo poder de elección, esta insignia universal de las criaturas con el libre albedrío, es lo que constituye la oportunidad más grande del hombre y su responsabilidad cósmica suprema. De la integridad de la abolición humana depende el destino eterno del finalista futuro. De la sinceridad del libre albedrío mortal depende el ajustador divino para su personalidad eterna. De la fieldad de la elección mortal depende el Padre Universal para la realización de un nuevo Hijo ascendente. De la conciencia y sabiduría de las acciones y decisiones depende el Ser Supremo para la actualidad en la evolución experiencial. Aunque los circuitos cósmicos del crecimiento de la personalidad deben ser alcanzados finalmente, si los accidentes del tiempo y las dificultades de la existencia material te previenen sin culpa tuya de lograr estos niveles en tu planeta nativo, si tus intenciones y deseos son de valor de supervivencia, se emitirá un decreto de extensión del periodo de prueba. Se te permitirá tiempo adicional para que te pruebes. Si existen dudas en algún momento sobre la conveniencia de hacer avanzar una identidad humana a los mundos de estancia, los gobiernos del universo invariablemente deciden a favor del interés personal de este individuo. Avanzan a dicha alma sin titubeos a un estado de ser transicional, mientras continúan sus observaciones
del intento morontial naciente y del propósito espiritual. Así, la justicia divina está segura de cumplirse y la misericordia divina recibe una oportunidad más de extender su ministerio. Los Adelante. gobiernos de Ormonton y Nevadón no afirman perfección absoluta para el funcionamiento minucioso del plan universal de la repersonalización mortal, pero sí declaran manifestar y efectivamente manifiestan paciencia, tolerancia, comprensión y compasión misericordiosa. Deberíamos más bien correr el riesgo de una rebelión en el sistema que cortejar el peligro de privar a un mortal que lucha de cualquier mundo evolucionario de la felicidad eterna de perseguir la carrera de ascensión. Esto no significa que los seres humanos han de disfrutar de una segunda oportunidad frente al rechazo de la primera, de ninguna manera. Pero sí significa que toda criatura volitiva ha de experimentar la oportunidad auténtica de hacer una elección sin dudas, autoconsciente y final. Los jueces soberanos del universo no privarán a ningún ser de estado de personalidad si ese ser no ha hecho su elección eterna en forma final y plena. El alma del hombre debe tener y se le da la plena y amplia oportunidad de revelar su verdadero intento y propósito auténtico. Cuando los mortales más avanzados espiritual y cósmicamente mueren, proceden inmediatamente a los mundos de estancia. En general, esta disposición opera para los que se hayan asignado un guardián personal seráfico. Se puede detener otros mortales hasta el momento en que se complete una adjudicación de sus asuntos, después de lo cual pueden proceder a los mundos de estancia o ser asignados a las filas de sobrevivientes durmientes que serán repersonalizados en masa al final de la presente dispensación planetaria. Existen dos dificultades que obstaculizan mis esfuerzos para explicar exactamente lo que te ocurre en la muerte, lo que le ocurre a vuestro yo sobreviviente, que es distinto del ajustador que se va. Uno de estas consiste en la imposibilidad de llevar a vuestro nivel de comprensión una descripción adecuada de la transacción en la región fronteriza de los dominios físico y morontial. La otra ocurre debido a las restricciones colocadas sobre mi comisión como revelador de la verdad por las autoridades gobernantes celestiales de Urantia. Existen muchos detalles interesantes que podría presentar, pero no lo hago por consejo de vuestros supervisores planetarios inmediatos. Sin embargo, dentro de los límites de mi permiso, puedo decir tanto como esto. Existe algo real, algo de la evolución humana, algo adicional al monitor misterioso que sobrevive a la muerte. Esta entidad de nueva aparición es el alma y sobrevive a la muerte tanto del cuerpo físico como de la mente material. Esta entidad es el hijo conjunto de la vida combinada y los esfuerzos del yo humano en enlace con el yo divino, el ajustador. Este hijo de ascendencia humana y divina constituye el elemento sobreviviente del origen terrestre. Es el yo morontial, el alma inmortal. Este hijo de significado persistente y valor sobreviviente está totalmente inconsciente durante el periodo que corre desde la muerte hasta la repersonalización y está bajo la custodia del guardián seráfico del destino a lo largo de esta temporada de espera. No funcionarás como ser consciente después de la muerte, hasta no haber logrado la nueva conciencia morontial en los mundos de estancia de Satán. En el momento de la muerte, la identidad funcional asociada con la personalidad humana se interrumpe a través de la cesación del movimiento vital. La personalidad humana, aunque trascienda sus partes constituyentes, depende de ellas para su identidad funcional. La interrupción de la vida destruye los esquemas cerebrales físicos para la dote mental y la destrucción de la mente termina la conciencia mental.
La conciencia de esta criatura no puede posteriormente volver a aparecer hasta que no se haya establecido una situación cósmica que permita que esa misma personalidad humana pueda funcionar nuevamente en relación con la energía viva. Durante el tránsito de los mortales sobrevivientes desde el mundo de origen hasta los mundos de estancia, sea que experimenten la reconstitución de la personalidad en el tercer periodo o que asciendan al tiempo de una resurrección de grupo, los arcángeles de sus mundos de actividades especiales preservan finalmente el registro de la constitución de la personalidad. Estos seres no son los custodios de la personalidad, como los serafines guardianes lo son del alma, pero sin embargo es verdad que todo factor identificable de la personalidad está salvaguardado eficazmente en la custodia de estos fideicomisos confiables de la supervivencia mortal. En cuanto a la ubicación exacta de la personalidad mortal durante el tiempo comprendido entre la muerte y la sobrevivencia, no lo sabemos. La situación que hace posible la repersonalización ocurre en las salas de resurrección de los planetas receptores morontiales de un universo local. Aquí, en estas cámaras de reconstitución de vida, las autoridades supervisoras proveen esa relación de energía universal, morontial, mental y espiritual, que hace posible el retorno de la conciencia del sobreviviente durmiente. La reconstitución de las partes constituyentes de una personalidad en otro tiempo material implica 1. La fabricación de una forma apta, un modelo de energía morontial, en el cual el nuevo sobreviviente pueda hacer contacto con la realidad no espiritual y dentro de la cual la variación morontial de la mente cósmica pueda conectarse con sus circuitos. 2. El retorno del ajustador a la criatura morontial en espera. El ajustador es el custodio eterno de su identidad ascendente. Tu monitor es el seguro absoluto que tú mismo y ningún otro ocuparás la forma morontial creada para tu personalidad que despierta. Y el ajustador estará presente en la reconstitución de tu personalidad para retomar nuevamente el papel de guía de tu ser sobreviviente al paraíso. 3. Se han reunido estos requisitos de la repersonalización, el custodio seráfico de las potencialidades del alma inmortal dormida, con la asistencia de numerosas personalidades cósmicas. Dona esta identidad morontial a la forma morontial de mente y cuerpo que está esperando y confía este hijo evolucionario del Supremo a la asociación eterna con el ajustador en espera. Y esto completa la repersonalización, reconstitución de la memoria, discernimiento y conciencia, identidad. El hecho de la repersonalización consiste en que el yo humano que se despierta se apodera de la fase morontial de la mente cósmica recién separada e incorporada en los circuitos. El fenómeno de la personalidad depende de la continuidad de la identidad de reacción de la individualidad al entorno universal. Y esto solo se puede llevar a cabo por medio de la mente. El yo persiste, a pesar de un cambio continuo en todos los factores componentes del mismo. En la vida física, el cambio es gradual,
en la muerte y después de la repersonalización, el cambio es repentino. La auténtica realidad de toda identidad del yo, o sea, la personalidad, puede funcionar sensiblemente a las condiciones del universo por virtud de un cambio incesante de sus partes contribuyentes. El estancamiento termina en la muerte inevitable. La vida humana es un cambio interminable de los factores de la vida, unificados por la estabilidad de la personalidad inmutable. Cuando despiertes así en los mundos de estancias de Jerusalén, estarás tan cambiado, la transformación espiritual será tan grande que si no fuera por tu ajustador de pensamiento y tu guardián del destino, que tan plenamente conectan tu nueva vida en los nuevos mundos con tu vieja vida en el primer mundo, tendrías al principio dificultad en relacionar la nueva conciencia morontial con la memoria renaciente de tu identidad previa. A pesar de la continuidad del yo personal, mucho de la vida mortal te parecería al principio un vago y confuso sueño, pero el tiempo aclarará muchas asociaciones mortales. El ajustador de pensamiento solo te recordará y enumerará aquellos recuerdos y experiencias que son parte de tu carrera universal y que son esenciales para esta. Si el ajustador ha sido un socio en la evolución de alguna cosa en la mente humana, estas experiencias valiosas sobrevivirán en la conciencia eterna del ajustador. Pero mucho de tu vida pasada y sus recuerdos, que no han tenido ni significado espiritual ni valor morontial, perecerán con tu cerebro material. Mucho de la experiencia material desaparecerá como antiguos andamios que, habiéndote ayudado a pasar al nivel morontial, ya no tienen un propósito en el universo. Pero la personalidad y los enlaces entre personalidades no son jamás andamios. La memoria mortal de las relaciones con las personalidades tienen valor cósmico y persistirá. En los mundos de estancia conocerás y serás conocido, y más aún, recordarás y serás recordado por tus asociados de antaño en la corta pero estimulante vida en Urantia. Bueno, ¿algún comentario, Javier? Te cedo la palabra. Gracias, Rita. No, un breve comentario, aunque aquí se podrían hacer muchísimos comentarios, pero uno que llama la atención porque plantea problemas entre muchos grupos de lectores. Fijaros que hemos leído un poquito antes que cuando el ser humano fallece y no ha podido demostrar su capacidad de supervivencia, se le da un tiempo de más. Entonces, muchos lectores urantianos han considerado esta frase como la justificación de la reencarnación. Entonces, muchos urantianos intentan demostrar que la reencarnación es una realidad en base a esta frase. Pero fijaros que un poquito más abajo dice que esto no significa que tengamos la capacidad de vivir otra vida en esta existencia material. Y lo pone muy clarito. Lo que pasa es que eso se lo saltan. O sea, lo que nos están diciendo con esto, y yo creo que soy plenamente consciente de ello, porque creo que me ha pasado a mí, honestamente lo digo, en el sentido de que si tú realmente no eres capaz de demostrar, bueno, no tú, sino cuando tu supervisor, tu serafín acompañante y tu ajustador del pensamiento no tienen las suficientes pruebas o has demostrado con tu vida tu valía para poder trascender, se te concede algo más de tiempo para que lo puedas demostrar. Y digo que eso creo que yo perfectamente, porque si ya hubo un momento que estuve a punto de morir, hubiese muerto, yo estoy seguro que yo no hubiera trascendido por mi comportamiento, por mis pensamientos, por mi forma de actuar en la vida. Pero a partir de ese momento se produjo un cambio.
Y yo creo, por eso creo que esta frase, no creáis que lo digo, pero creo que eso le debe pasar, aunque a bastantes personas, que en un momento tal. Pero bueno, es un tema que me llamó la atención porque muchos grupos pues se intentan justificar la teoría de la reencarnación en base a esta frase. Y ahí se plantean unas polémicas enormes, pero lo pone muy claramente, que en ningún caso significa que se te dé una segunda oportunidad para que desarrolles tu actividad material dentro de este mundo. Lo he querido matizar porque os vais a encontrar esto en algunos grupos de lectura, nada más. Gracias, Javier. ¿Alguien más? Si no, le cedo la palabra a Claudio. Bueno, 6. El yo morontial. Así como surge la mariposa de su etapa de oruga, del mismo modo, las verdaderas personalidades de los seres humanos surgen en los mundos de estancia, por primera vez libres de la vestimenta de antaño en la carne material. La carrera morontial en el universo local tiene que ver con la elevación continuada del mecanismo de la personalidad desde el nivel morontial inicial de existencia del alma hasta el nivel morontial final de espiritualidad progresiva. Es difícil instruiros acerca de vuestras formas de personalidad morontial para la carrera en el universo local. Se os dotará de modelos morontiales de manifestabilidad de la personalidad y estas son vestimentas que, en último análisis, están más allá de vuestra comprensión. Estas formas, aunque enteramente reales, no son modelos de energía del orden material que comprendéis ahora. Sin embargo, sirven del mismo propósito en los mundos del universo local que cumplen vuestros cuerpos materiales en los planetas de natividad humana. Hasta cierto punto, la aparición de la forma material del cuerpo es una respuesta al carácter de la identidad de la personalidad. El cuerpo físico refleja en grado limitado algo de la naturaleza inherente de la personalidad. Aún más, lo hace en forma morontial. En la vida física, los mortales pueden ser hermosos por fuera, aunque feos por dentro. En la vida morontial, y cada vez más en sus niveles más elevados, la forma de la personalidad variará directamente de acuerdo con la naturaleza de la persona interior. En el nivel espiritual, la forma exterior y la naturaleza interior comienzan a aproximar una identificación completa que se hace más y más perfecta a los niveles espirituales cada vez más altos. En el estado morontial se le otorga al mortal ascendente con la modificación nevadónica de la dote de la mente cósmica del espíritu rector de Orgontón. El intelecto mortal como tal ha perecido, ha cesado de existir como entidad universal enfocada aparte de los circuitos y diferenciados de la mente del espíritu creativo. Pero los significados y valores de la mente mortal no han perecido. Ciertas fases de la mente se continúan en el alma sobreviviente. El ajustador mantiene ciertos valores experienciales de la mente humana previa y persiste en el universo local el registro de la vida humana como fue vivida en la carne, juntamente con ciertos registros vivos de los numerosos seres preocupados con la evaluación final del mortal ascendente, seres que van desde de los serafines a los sensores universales y probablemente más allá hasta el Supremo. La abolición de la criatura no puede existir sin la mente.
pero persiste a pesar de la pérdida del intelecto material. Durante los tiempos inmediatamente subsiguientes a la supervivencia, la personalidad ascendente está en gran medida guiada por los modelos de carácter heredados de la vida humana y por la acción de nueva aparición de la mota morontial. Y estas guías hacia la conducta de los mundos de estancia funciona aceptablemente en las primeras etapas de la vida morontial y previamente a la emergencia de la voluntad morontial como expresión volitiva plena de la personalidad ascendente. No existen en la carrera del universo local influencias comparables a los 7 espíritus ayudantes de la mente de la existencia humana. La mente morontial debe evolucionar por contacto directo con la mente cósmica, de la manera en que la mente cósmica ha sido modificada y traducida por la fuente creadora del intelecto del universo local, la ministra divina. La mente mortal, antes de la muerte, es autoconsciente, independiente de la presencia ajustadora. La mente que está bajo la influencia de los ayudantes necesita tan solo el modelo asociado de energía material para poder operar. Pero el alma morontial, estando encima de la influencia de los ayudantes, no retiene la autoconciencia sin el ajustador, cuando pierde el mecanismo de la mente material. Esta alma evolutiva posee, sin embargo, un carácter continuado que deriva de las decisiones de su mente que estaba bajo la influencia de los ayudantes y con la cual estaba previamente asociada. Y este carácter se vuelve memoria activa cuando se energizan los modelos de la misma al regreso del ajustador. La persistencia de la memoria es prueba de la retención de la identidad de la individualidad original. Es esencial completar la autoconciencia de la continuidad y expansión de la personalidad. Aquellos mortales que ascienden sin ajustadores dependen de la instrucción de los asociados seráficos para la reconstrucción de la memoria humana. Las almas morontiales de los mortales fusionados con el espíritu no están limitadas en otros aspectos. El esquema de memoria persiste en el alma, pero este modelo requiere que la presencia del ajustador anterior para volverse inmediatamente autorrealizable como memoria continuada, se requiere considerable tiempo sin el ajustador para que el sobreviviente mortal vuelva a explorar, vuelva a aprender y vuelva a captar la conciencia memorativa de los significados y valores de una existencia previa. El alma de valor de supervivencia refleja fielmente las acciones, motivaciones, tanto cualitativas como cuantitativas del intelecto material, el asiento anterior de la identidad del yo. Al elegir la verdad, la belleza y la bondad, la mente mortal entra en su carrera universal premorontial bajo la protección de los 7 espíritus ayudantes de la mente, unificados bajo la dirección del espíritu de sabiduría. Posteriormente, al cumplir los 7 circuitos del logro premorontial, la superposición de la dote de la mente morontial sobre la mente ayudante inicia la carrera preespiritual o morontial de la progresión del universo local. Cuando una criatura sale de su planeta nativo, deja atrás al ministro ayudante y se vuelve dependiente solamente del intelecto morontial. Cuando un alma ascendente deja el universo local,
ha logrado el nivel espiritual de la existencia, habiendo pasado más allá del nivel morontial. Esta entidad espiritual de nueva aparición se sincroniza entonces con el ministerio directo de la mente cósmica de Orgontón. Bueno, Javier, si tienes algo para comentar. Vamos, ponernos en situación. Nos dicen los reveladores que el momento de cuando despertemos en la Morontia, en la primera, en mundo de estancia, la experiencia será tan brutal, tan sumamente brutal, que lo recordaremos a lo largo de la infinidad, que ni siquiera se nos va a olvidar. Fijaros que nos dicen igualmente los reveladores que el hecho de morir no nos da nada ni nos quita nada. Es decir, en el momento que morimos, cuando nos despiertan, estamos exactamente mentalmente igual que estábamos cuando nos morimos. Pero no me quiero alargar más en este tema, que todavía falta algo más por leer, ¿no? 7. La fusión con el ajustador. La fusión con el ajustador del pensamiento imparte a la personalidad actualidades eternas que previamente eran tan solo potenciales. Entre estas nuevas dotes podemos mencionar fijación de la cualidad de divinidad, experiencia y memoria de la eternidad pasada, inmortalidad y una fase de la absolutez potencial cualificada. Cuando hayas recorrido tu curso terrestre en tu forma temporal, te despertarás en las orillas de un mundo mejor y finalmente te reunirás con tu fiel ajustador en un abrazo eterno. Esta fusión constituye el misterio de hacer un solo de Dios y el hombre. Perdón, esta fusión constituye el misterio de hacer uno solo de Dios y el hombre. El misterio de la evaluación, el misterio de la evolución de la criatura finita, pero es eternamente verdadero. La fusión es el secreto de la esfera sagrada de Ascendington y ninguna criatura, salvo las que han experimentado la fusión con el espíritu de la deidad, puede comprender el verdadero significado de los valores actuales que se combinan cuando la identidad de una criatura del tiempo se torna eternamente una con el espíritu de la deidad paradisíaca. Generalmente se efectúa la fusión con el ajustador mientras el ascendente reside dentro de su sistema local. Puede suceder en el planeta de natividad como trascendencia de la muerte natural. Puede ocurrir en cualquiera de los mundos de estancia o en la sede del sistema. Aún se puede retrasar hasta el tiempo de la estadía en la constelación, o en casos especiales, puede no ser consumada hasta que el ascendente no esté en la capital del universo local. Cuando se ha efectuado la fusión con el ajustador, ya no puede existir ningún peligro futuro que amenace la carrera eterna de dicha personalidad. Los seres celestiales pasan por pruebas a lo largo de una larga experiencia, pero los mortales pasan por un periodo de pruebas relativamente corto e intenso en los mundos evolucionarios y morontiales. La fusión con el ajustador no ocurre jamás hasta tanto no se pronuncien los mandatos del superuniverso relativos a que la naturaleza humana ha hecho su elección final e irrevocable a favor de la carrera eterna. Esta es la autorización de unicidad que, cuando se la emite, constituye el permiso para que la personalidad fusionada finalmente abandone las fronteras del universo local para proceder en algún momento a la sede central del superuniverso, desde cuyo punto el peregrino del tiempo en un futuro distante se enseconafinará para el prolongado viaje al universo central de Abona
y la aventura a la deidad. En los mundos evolucionarios, el yo es material, es un objeto en el universo y como tal está sujeto a las leyes de la existencia material. Es un hecho en el tiempo y responde a las vicisitudes del mismo. Aquí se deben formular las decisiones de supervivencia. En el estado morontial, el yo se ha vuelto una realidad universal nueva y más duradera, y su crecimiento continuado se basa en una sincronización cada vez mayor con los circuitos mentales y espirituales de los universos. Ahora se confirman las decisiones de supervivencia. Cuando el yo alcanza el nivel espiritual, se ha vuelto un valor seguro en el universo y se funda este nuevo valor en el hecho de que se han tomado las decisiones de supervivencia, hecho que ha sido atestiguado por la fusión eterna con el ajustador del pensamiento. Y habiendo alcanzado el estado de un verdadero valor universal, la criatura se vuelve potencialmente liberada para la búsqueda del valor universal más elevado, Dios. Estos seres fusionados son duales en sus reacciones con el universo. Son individuos morontiales discretos, no muy distintos de los serafines. Y también son seres potencialmente de la orden de los finalistas del paraíso. Pero el individuo fusionado es realmente una personalidad, un ser, cuya unidad desafía todo intento de análisis por parte de cualquier inteligencia de los universos. Así pues, habiendo pasado los tribunales del universo local, desde el más bajo hasta el más elevado, ninguno de los cuales ha sido capaz de identificar al hombre o al ajustador, el uno, aparte del otro, finalmente será llevado ante el soberano de Nevadón, el padre de tu universo local. Y allí, por acción del ser mismo, cuya paternidad creadora en este universo del tiempo, ha hecho posible el hecho de tu vida. Recibirás aquellas credenciales que te permitirán eventualmente proceder en tu carrera en el superuniverso en búsqueda del Padre Universal. ¿Acaso el ajustador triunfante ha ganado estado de personalidad gracias a su magnífico servicio a la humanidad? ¿O bien es el que el valiente ser humano ha adquirido estado de inmortalidad a través de sus sinceros esfuerzos por alcanzar un estado de semejanza con el ajustador? No es ninguna de las dos cosas. Los dos juntos han logrado la evolución de un miembro de una de las órdenes únicas de personalidades ascendentes del Supremo, que será por siempre hallado útil, fiel y eficaz, un candidato para crecimiento y desarrollo ulteriores, por siempre dirigido hacia arriba y que no cesa jamás la ascensión excelsa hasta atravesar los 7 circuitos de Abona y hasta que el alma, que antaño fuera de origen terrenal, se encuentre en reconocimiento adorador de la personalidad real del Padre en el paraíso. A través de esta magnífica ascensión, el ajustador del pensamiento es la garantía divina de la estabilización espiritual futura y plena del mortal ascendente. Mientras tanto, la presencia del libre albedrío mortal permite al ajustador un canal eterno para liberar la naturaleza divina e infinita. Ahora, estas dos identidades se han vuelto una
Ningún acontecimiento del tiempo o de la eternidad podrá jamás separar al hombre y al ajustador. Son inseparables. Están eternamente fusionados. En los mundos de fusión, con el ajustador, el destino del monitor misterioso es idéntico al del mortal ascendente, el cuerpo de finalistas en el paraíso. Y ni el ajustador ni el mortal pueden lograr este objetivo único sin la cooperación plena y la ayuda fiel del otro. Esta unión extraordinaria es uno de los fenómenos cósmicos más fascinantes y asombrosos de esta época universal. A partir del tiempo de la fusión con el ajustador, el estado del ascendente es el de una criatura evolucionaria. El miembro humano fue el primero en disfrutar de personalidad y por consiguiente está por encima del ajustador en todo asunto relacionado con el reconocimiento de la personalidad. La sede paradisíaca de este ser fusionado es Ascendington, no Divinington, y esta combinación única de Dios y hombre se considera como un mortal ascendente hasta llegar al cuerpo de los finalistas. Una vez que un ajustador se fusiona con un mortal ascendente, el número de ese ajustador se borra de los registros del superuniverso. Lo que pasa en los registros de Divinington, yo no lo sé, pero supongo que el registro de ese ajustador se traslada a los círculos secretos de las cortes interiores de Gran Fanda, el jefe interino del cuerpo de los finalistas. Con la fusión ajustadora, el Padre Universal ha cumplido su promesa del don de sí mismo a sus criaturas materiales. Ha satisfecho la promesa, ha consumado el plan del otorgamiento de divinidad sobre la humanidad. Ahora comienza el intento humano de realizar y actualizar las posibilidades ilimitadas que son inherentes a la sociedad excelsa con Dios, que de este modo se ha tornado un hecho. Al presente, el destino conocido de los mortales sobrevivientes es el cuerpo de los finalistas del paraíso. Este también es la meta del destino de todos aquellos ajustadores del pensamiento que se unen en eterna unión con sus compañeros mortales. Actualmente, los finalistas del paraíso trabajan en todo el gran universo en muchas empresas, pero todos conjeturamos que tendrán otras tareas aún más excelsas de cumplir en el futuro distante después de que los 7 superuniversos se hayan establecido en luz y vida, y cuando el Dios finito haya finalmente emergido del misterio que rodea ahora a esta deidad suprema. Se os ha instruido hasta cierto punto sobre la organización y el personal del universo central, los superuniversos y los universos locales. Algo se os ha dicho sobre el carácter y origen de alguna de las varias personalidades que ahora gobiernan estas extensas creaciones. También se os ha informado acerca del proceso de organización de vastas galaxias de universos mucho más allá de la periferia del gran universo, en el primer nivel del espacio exterior. En el curso de estos relatos, también se ha sugerido que el Ser Supremo revelará su función terciaria aún no revelada en esas regiones inexploradas del espacio exterior. También se os ha dicho que los finalistas del cuerpo del paraíso son los hijos experienciales
del Supremo. Creemos que los mortales fusionados con el ajustador, juntamente con sus asociados finalistas, están destinados a funcionar de alguna manera en la administración de los universos del primer nivel del espacio exterior. No tenemos la menor duda de que eventualmente estas enormes galaxias se tornarán universos habitados. Y estamos igualmente convencidos de que entre los administradores de aquellos se encontrará a los finalistas del paraíso, cuyas naturalezas son la consecuencia cósmica de la combinación de criatura y creador. ¡Qué aventura! ¡Qué romance! Una creación gigantesca para ser administrada por los hijos del Supremo. Esos ajustadores personalizados y humanizados. Esos mortales ajustadorizados y eternizados. Estas combinaciones misteriosas y asociaciones eternas de la manifestación más elevada conocida de la esencia de la primera fuente y centro, y la forma más baja de vida inteligente capaz de comprender y alcanzar al Padre Universal. Concebimos que tales seres amalgamados, tales asociaciones de creador y criatura, llegarán a ser gobernantes extraordinarios, administradores incomparables y directores comprensivos y compasivos para todas las formas de vida inteligente que puedan existir algún día en todos estos futuros universos del primer nivel del espacio exterior. Es verdad que vosotros los mortales sois de origen terrestre y animal. Vuestro cuerpo en realidad es de polvo, pero si realmente lo queréis, pero si verdaderamente lo deseáis, seguramente la herencia de las edades será vuestra y algún día serviréis a lo largo y a lo ancho de los universos en vuestro carácter verdadero. Hijos del Dios Supremo, de la experiencia e hijos divinos del Padre del Paraíso de todas las personalidades. Qué cosa espectacular lo que acabamos de leer. Bueno, este documento fue presentado por un mensajero solitario de Orbontan. Y la lectura de hoy fue de Luis Villamizar, Claudio Fernández y Carlitos García, que le cortó la luz y bueno, yo lo reemplacé a última hora. Pero en realidad este documento lo prepararon ellos, chicos. Todo tuyo, Javier, para hacer el cierre. No, el cierre lo hacéis vosotros. Yo solamente os quiero recordar una cosa. Cuando, porque yo llego a una conclusión. Fijaros una cosa. Cuando habéis leído los capítulos de Gran Universo y del Universo Maestro, cuando tú comparas las dimensiones en años luz del tamaño del Gran Universo en comparación con el primer anillo, bueno, con los 4 anillos sucesivos, realmente es como el universo central, perdón, el Gran Universo es una mota de polvo en comparación con las dimensiones de los 4 anillos exteriores. Ya nos dicen que el destino nuestro va a ser trabajar como mano de obra barata en el primer anillo del espacio exterior. Eso nos lo están diciendo, o sea que eso da dentro de miles de millones de años. Porque antes es cuando todo el universo central, perdón, el gran universo llega al estado de luz y vida. Y tal como se sabe cómo está la cosa, pues eso va a tardar una barbaridad. Lo importante de ahí es que vamos a ser seres divinos, como pequeños diosecillos que vamos a controlar, vamos a administrar todo ese inmenso cosmos que ahora lo vemos un poquito con los catalejos, un poquito, pero que es inmenso. Pero ¿sabéis a la conclusión que yo llegué hace tiempo? Cuando yo comparé el tamaño del gran universo, de los 7 grandes, los 7 superuniversos, en comparación con las dimensiones de los anillos exteriores, me di cuenta que estamos al principio de la creación. Estamos al inicio de la creación. Me diréis, pero si esto ya creándose hace... Hablan de trillones de años como si fueran centímetros. Bueno, pues cuando ves las dimensiones y lo comparas, te das cuenta
de que estamos al inicio de la creación espacio-temporal de nuestro Padre Celestial y que el destino que tenemos todos, como dicen los reveladores, es más que glorioso. Así que démonos todos un abrazo muy fuerte y sigamos trabajando porque el destino es un destino glorioso. Porque siempre repito, nuestro Padre Celestial no nos llama duques, ni condes, ni reyes, nos llama los hijos suyos. Somos los hijos del jefe. Somos los hijos del jefe. ¿Qué más podéis esperar? ¿Qué título más grande podéis tener? Con lo cual, nos veremos y seguiremos viéndolo en la infinidad del tiempo y del espacio. Gracias. Gracias, Javier. Bueno, chicos, muchísimas gracias a todos y los saludo en nombre de Carlitos. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias, Chao, chao. bendiciones. Bendiga a Hasta luego, todos. Gracias, chao. Javier. Abrazos a todos.